Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de silogismo contrafáctico. Hoy en una situación de orfandad difícilmente que la pueda volcar en palabras. Hoy estábamos dispuestos a hacer un programa, continuación del que hicimos hace un mes, en que estuvieron los estudiantes que hicieron un libro de historia y todavía no ha llegado ningún invitado, de manera que, tomando en cuenta lo cansado que estoy y además mi co-conductor José Luis Galante hoy no viene, en caso de no venir los invitados, hacemos dos bloques y después cerramos el programa por hoy. Bueno, el primer tema que tenemos que hablar es el viaje del presidente Macri por donde fue a Nueva York. Una persona que se deshace hablando de cómo la Argentina se ha reinsertado en el mundo, no puede pasar por alto en su fuero íntimo el hecho de que no lo esperó no Donald Trump, ni siquiera un funcionario de primer nivel de la Secretaría de Estado y tampoco uno de segundo nivel, tampoco un representante del Congreso y tampoco, bueno, ni siquiera una ordenanza lo recibió. De modo que la llegada al mundo claramente se inscribe en el marco de una subordinación absoluta a los Estados Unidos. Creo que inclusive estuvo festejando con el primer ministro de Canadá el hecho de que la Argentina ha vuelto a comprar cerdos canadienses. O sea que los productores canadienses en la Argentina se deben sentir bastante molestos con esta situación. No nos olvidemos que en la campaña electoral de las recientes elecciones del 22 de octubre, el candidato vencedor en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, prometió que se iban a que se promovía terminar con la desocupación mediante microemprendimientos de cerveza artesanal. Ahora, presentan después de la elección una serie de reformas que piensan implementar que incluyen un aumento del 12% en el impuesto a la cerveza. O sea que un tipo se jugó en poner un conjunto de iniciativas para tener su microemprendimiento de cerveza artesanal y luego la cerveza tal vez se la tenga que colocar como enema, como solución al problema. Macri fue muy bien recibido por funcionarios relacionados con los fondos buitre en general, con las finanzas internacionales, que realmente están viviendo su gran fiesta, su gran festival con las políticas del macrismo. Realmente la Argentina está tomando préstamos a tasas no altas, altísimas. Hace 2 meses se tomó un préstamo a 100 años que en los 10 primeros años se paga capital e intereses y les queda 90 años para cobrar intereses. O sea que la Argentina se ha reinsertado al mundo, pero al mundo de los piratas financieros, con lo cual tenemos una situación que cualquier persona que se dedica a la actividad productiva puede refrendar en el país. Por un lado tenés que con las LEVAC se pagan 28 o 29 puntos, se están pagando de interés, y para tomar esos préstamos te cobran 50, 60 puntos, con lo cual la posibilidad de hacer un emprendimiento productivo es totalmente desfasada. Por eso cuando se habla de la necesidad de inversiones no nos dan cuenta de eso, no nos dan cuenta que las únicas inversiones que vienen prometidas para el segundo semestre del año 2016, ya estamos terminando casi el segundo semestre del 2017 y las únicas inversiones que han venido son las inversiones parasitarias de tipo financiero. Macri estuvo recorriendo Nueva York durante 3 días y no trajo ninguna inversión financiera. Acá la cosa está muy complicada, porque el gobierno primero habló de presentar reformas tranquilas, pautadas, graduales, e inclusive en el punto de la reforma laboral planteó hacerlo desde cada convenio, y ahora van por una reforma laboral tan profunda que arrasa con
70 años de conquista del movimiento obrero. Frente a eso aparecieron un conjunto de medidas, de operaciones de prensa por parte de los grandes medios que decían ya que estaba arreglado con la CGT. El único pronunciamiento de la CGT fue por el no absoluto a la reforma. Mientras tanto, los operadores del gobierno están estableciendo algún tipo de trueque, tratar de captar o cooptar a algunos sindicatos que estuvieran de acuerdo con las reformas que entreguen a sus trabajadores a cambio de la guita de las obras sociales y a cambio de la impunidad para ciertos negociados que han realizado los dirigentes sindicales durante varios años. Tienen en la mira algunos sindicatos que tienen los libros más sucios que una calle de tierra, o sea, no tienen posibilidad de defenderse y a esos sectores los operan constantemente. Entonces, la cuestión está muy complicada. El PRO Cambiemos no tiene la posibilidad de hacer pasar sus reformas sin el acuerdo de algún sector peronista. Hay muchos peronistas que están desesperados por quedar bien por Cambiemos. Por ejemplo, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que fue derrotado en su provincia, en la cual casi le saca el segundo puesto la Cámpora, se dijo que el principal problema que tiene el peronismo para reorganizarse es Cristina Fernández, o sea, es un peronista pro. El senador por Río Negro, jefe del bloque del por ahora Unido Frente para la Victoria, que se llama Pichetto, algunos lo llaman Prochetto, porque es uno de los senadores más favorables a Cambiemos, trató de implementar algunas cuestiones que tenían que ver con lo que estábamos diciendo, de tratar de favorecer la iniciativa del PRO, pero se encontró, por un lado, con la respuesta bastante dura de algunos senadores que no quieren que Pichetto siga negociando en nombre de todo el bloque iniciativas favorables al gobierno neoliberal de Cambiemos. O sea, ya tiene una rebelión en su propio frente interno. Y cuando el 10 de diciembre asuma, si no hay una operación judicial de ponerla presa, Cristina Fernández de Kirchner, ya claramente Pichetto no va a poder, aunque tenga más senadores que Cristina, Pichetto no va a poder hablar en nombre del peronismo, por más que termine siendo el jefe de un bloque del PJ, por oposición al peronismo kirchnerista. O sea, no hay que olvidarse que Cristina se fue del PJ formalmente para la elección, pero la apoyaron todos los intendentes peronistas. O sea que no puede decir seriamente que sea un proyecto peronista el de Pichetto. Entonces, hay otros cabezas de parlamentarias del PJ, Bocio, que encabeza, además del ya citado Urtubey, que no está en el Parlamento, pero maneja diputados y senadores favorables a su política, y Bocio, que es candidato, que es diputado también del PJ, que no esperó al cambio de gobierno asumir la banca para defeccionar en su compromiso con el pueblo, porque él no fue electo por el PRO, él fue electo por el Frente para la Victoria y era uno de los más kirchneristas antes de la elección, y no esperó ni siquiera el momento de asumir para defeccionar. Miren que lo digo de un modo bastante tranquilo, no digo traicionar como hizo realmente Bocio en esa situación. Entonces la cosa está bastante complicada. Hay que tener la cara muy de piedra para salir a votar esta iniciativa que arrasa con 70 años de conquistas de los trabajadores que fueron impulsadas por el peronismo, en nombre del peronismo. Votar iniciativas que se oponen drásticamente a lo que significó el peronismo, ¿con qué cara van a levantar la mano? La tiene bastante difícil el PRO porque no tiene los votos en diputados, tal vez los tengan senadores, porque Pichetto todavía maneja gran parte del bloque
del bloque del PJ Frente para la Victoria, que alrededor de algunos gobernadores, como el de San Juan, Uñac, el de Entre Ríos, no, se me olvidó el nombre del gobernador de Entre Ríos, y el de Chaco, Domingo Pepo, son más favorables a acordar con el PRO por la necesidad que tienen los gobernadores de recibir fondos por parte del Estado Nacional. Pero atención que estamos ya en la carrera hacia el 2019. ¿De qué se van a disfrazar de cara al 2019 si van a apoyar todas las medidas impulsadas por el PRO? Entonces tenemos una situación complicada que se agrega con las otras dos reformas que quieren implementar. La reforma presupuestaria, yo le digo presupuestaria, pero es la reforma previsional que quieren impulsar, en la cual quieren cambiar la ley de movilidad jubilatoria por una ley que solo ajuste las jubilaciones por las cifras inflacionarias. En primer lugar, si nos vamos a regir solamente con la inflación del INDEC, vamos a tener un porcentaje muy bajo de aumento de los jubilados. En segundo lugar, los jubilados tienen una canasta mucho más alta que el común de las personas porque gastan más en ciertos alimentos, se gastan en medicamentos. El gobierno del PRO le ha quitado el derecho a medicamentos, muchos derechos de medicamentos que tenían los jubilados, con lo cual los colocó de modo más vulnerable a la situación inflacionaria. Según cálculos de economistas, este cambio en el índice de ajuste inflacionario va a hacer que los jubilados cobren en total, ¿no?, unos 100.000 millones de pesos menos durante el año. O sea que Patricia Bullrich conducción es la que... Patricia Bullrich era la ministra de Trabajo de la Rúa, la actual ministra de Seguridad, que logró rebajarle a los jubilados un 13% en el año 2001. No te lo rebajan nominalmente, pero te lo rebajan realmente. Los jubilados son el pato de la boda del ajuste presupuestario que quiere hacer el gobierno del PRO sobre la base de la presión del Fondo Monetario Internacional y los inversores buitres que Macri fue a halagar durante esta semana en Nueva York. Y finalmente, la otra parte de la reforma es la reforma impositiva. Son dos caras de la reforma presupuestaria, la reforma previsional y la reforma impositiva. Se liquidan prácticamente los pocos impuestos que se le cobran a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Y en cambio se aumentan impuestos relacionados con el consumo. El primer intento, o sea, se grava el consumo popular y se le quita impuesto a las grandes empresas y a los sectores más poderosos de la sociedad. Uno de los primeros impuestos que se mencionó es un impuesto al vino. Si vos aumentás el vino, lo que lográs, que es uno de los objetivos no dichos, pero implícitos en la práctica política de Cambiemos, es poder alentar las importaciones. Se ponen muy contentos los productores de vino de Chile, los productores de vino de Francia, que son tradicionales exportadores de ese producto, y los productores vitivinícolas argentinos de Mendoza, San Juan, La Rioja, supongo que Catamarca también, van a sufrir una pérdida muy fuerte en sus mercados. O sea que es una medida deplorable que rápidamente Macri fue para atrás cuando se reunió con el gobernador Cornejo de Mendoza, que es de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, y frente al problema que iba a tener en su provincia, lo presionó a Macri y Macri aceptó bajar ese impuesto. Después se habló de que se iba a bajar el impuesto a la cerveza, no está confirmado, y finalmente la Coca-Cola ayer amagó con no hacer una inversión que tenía prevista de $1.000 millones de dólares, de $1.000 millones, porque con el aumento de las gaseosas, ¿para qué va a invertir si después va a tener menos posibilidad de venta? Después provocó una suspensión en sus compras de jugos y otras cuestiones. Entonces están en una situación realmente complicada, porque si vos
pensabas recaudar un impuesto al vino y no lo recaudás, pensabas recaudar un impuesto a la cerveza y no lo recaudás, pensabas recaudar un impuesto a las gaseosas y no lo recaudás, ¿de dónde vas a sacar la plata? O sea, estamos en una situación en la cual el gobierno de Cambiemos pensaba tener un paseo y se va a encontrar con que va a tener ciertas dificultades, no digo que va a ser imposible, pero va a tener ciertas dificultades para aplicar su línea económica. Después del corte seguimos hablando.